Bienvenidos al reino donde los horrores más oscuros cobran vida. Hoy, levantamos el velo de lo desconocido para arrojar luz sobre un cuento espeluznante que ha helado los huesos de muchos valientes. Esta es la historia de la monja, una entidad malévola cuya presencia perturbadora ha aterrorizado a generaciones. Hace siglos, en los rincones más remotos de Rumanía, una monja sucumbió al encanto del poder y el conocimiento prohibido. La oscuridad la consumió, transformándola en un ser despiadado, consumido por la sed de sangre y la devoción a su oscuro maestro. Su presencia malévola se extendió como una plaga, sembrando el caos y la muerte a su paso. Su rostro, cubierto por un velo oscuro, y su risa macabra se convirtieron en sinónimos de terror para aquellos desafortunados que se cruzaron en su camino. Sumérgete en el misterio y el horror mientras desentrañamos los orígenes y atrocidades de esta figura oscura. Hace siglos, en un remoto convento en Rumania, una monja se rindió al poder del mal. Esta no era una mujer ordinaria de fe, sino una que albergaba un anhelo implacable por el poder y el conocimiento prohibido. Su nombre ha sido perdido en los anales del tiempo, pero su oscuro legado permanece, grabado en los anales del horror como la monja. En plena noche, bajo la atenta mirada de una luna de sangre, ella realizó un vil pacto con fuerzas invisibles. El pacto fue sellado en un ritual clandestino. El aire estaba espeso con el hedor del azufre y el eco de la risa inhumana. Fue en esta comunión profana donde ella ofreció voluntariamente su alma al diablo. A cambio, fue transformada. Su humanidad fue arrancada, reemplazada por un ser despiadado y corrupto, consumido por una insaciable sed de sangre y una inquebrantable devoción a su oscuro maestro. Sus ojos antes suaves eran ahora pozos vacíos de desesperación, reflejando nada más que el interminable vacío de su alma. Sus manos, que antes se usaban para la oración, ahora eran instrumentos de tormento, infligiendo un dolor inimaginable a aquellos que se atrevían a desafiarla. Esta monja antes piadosa, se había convertido en una pesadilla viviente. Su existencia es un testimonio de la corrupción que el poder y el conocimiento pueden traer cuando se busca en las sombras. El convento, antes un lugar de paz y santidad, era ahora una guarida de maldad, resonando con su risa macabra y los gritos de sus víctimas. Su rostro con un oscuro velo y su risa macabra se convirtieron en sinónimos de terror para aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Los antes serenos pasillos del convento estaban ahora llenos de un temor palpable. Un escalofriante recordatorio del pacto impío que dio vida a una de las entidades más temibles. La presencia de la malévola monja se propagó como una plaga, sembrando caos y muerte a su paso. Como la retorcida sirvienta de las fuerzas oscuras, se convirtió en una pesadilla viviente, una encarnación del mal puro que transformó un convento pacífico en una casa de horrores indescriptibles. Su reinado de terror estuvo marcado por el miedo y la devastación. Las noches se llenaban con su risa espantosa, un sonido escalofriante que resonaba por los corredores de piedra del convento, infundiendo temor en los corazones de aquellos desafortunados suficientemente valientes para escucharlo. Era una depredadora, siempre acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. Los aldeanos que rodeaban el convento vivían en un estado constante de temor. La vista de la antigua e imponente estructura contra el cielo nocturno era suficiente para enviar escalofríos por la piel. Las historias de sus atrocidades se propagaron como un incendio. Cada cuento más aterrador que el último. Las madres acallaban a sus hijos con advertencias susurradas de la malévola monja, su oscuro velo y la escalofriante sonrisa que se escondía debajo. Nadie se atrevía a entrar al convento, pues sabían que ello tendría graves consecuencias. Su reinado no se limitó al mundo físico. Aparecía en los sueños de la gente de alrededor. Vivían con insomnio, pues el mero hecho de dormir y soñar con ella era una pesadilla. Una presencia escalofriante que atormentaba todo el tiempo. Nadie estaba a salvo de su alcance. Era implacable, y todos aquellos que entraron al convento fueron tragados por su maldad y nunca más vistos. Los pocos que se atrevieron a resistir. Almas valientes que, impulsadas por la desesperación o quizás un destello de esperanza, buscaron poner fin a su reinado de terror. Sacerdotes, guerreros, incluso hombres y mujeres comunes, todos intentaron enfrentar a la monja para desterrarla de vuelta a la oscuridad de donde vino.
Sin embargo, su valentía fue en vano. Uno por uno, murieron en sus manos, sus gritos resonando en la noche mientras eran tragados por la oscuridad. La monja, sin oposición, continuó su reinado. Numerosas personas han intentado enfrentar a la monja, pero ninguna ha sobrevivido para contar la historia. Se dice que su espíritu todavía ronda los corredores del antiguo convento en Rumanía, esperando a su próxima víctima para arrastrarla a las profundidades del infierno. Los ecos de su risa antinatural aún resuenan en las frías paredes de piedra, un escalofriante recordatorio del terror que una vez causó. A pesar del paso de los siglos, su malévola influencia permanece tan potente como siempre, un testimonio del oscuro poder que ella dominó. El legado de la monja es inquietante, una figura espectral de temor, que sigue infundiendo miedo en los corazones de aquellos que se atreven a pisar su terreno profano. El antiguo convento, que una vez fue un lugar de oración y paz, ahora se erige como un monumento a su reinado de terror. Un sombrío testimonio de su pacto impío. Sus antiguas salas sagradas ahora están envueltas en una oscuridad opresiva, un constante recuerdo de la fuerza maligna que una vez reinó allí. El miedo a convertirse en su próxima víctima pesa en el aire. Los valientes o los tontos que se atreven a adentrarse en el convento hablan de una sensación sofocante de temor, una sensación de ser observados por ojos invisibles. Cuentan historias de sucesos extraños, de susurros escalofriantes en la muerte de la noche, de sombras que se mueven por su propia voluntad. Cada historia añade otra capa a la escalofriante leyenda de la monja, un cuento que continúa evolucionando, alimentado por el miedo y la fascinación humana por lo desconocido. La monja sirve como una severa advertencia de los peligros de buscar poder en los rincones más oscuros del universo. Es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana, una historia de advertencia para aquellos que quieran alterar lo desconocido. Así concluye nuestro viaje a través de la historia de la monja. Hasta la próxima. Valientes espectadores, nunca piensen en la monja justo antes de ir a dormir. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para ver más historias terroríficas en Horror Amnésico.